boca el canto triste, brota de mi corazón un canto alegre. Mi alegría eterna te volviste, volví a ser el niño que se divierte en la presencia de su padre y que no puede esconder la emoción. Cambiaste mi lamento en baile y te robaste toda mi atención. Tu gozo pegajoso ya se me pegó, es un gozo contagioso que nunca se acaba. Se te va a pegar, podrán llamarme loco, ya se me pegó y no puedo contenerlo y estoy que me muero de felicidad. De mi ser quitaron la amargura, estrenando cara hoy, vivo sonriendo. Cuando llegaste con tu ternura, volví a ser el niño que pasa contento en la presencia de su padre y que no puede esconder la emoción. Cambiaste mi lamento en baile y te robaste toda mi atención. Tu gozo pegajoso ya se me pegó, es un gozo contagioso que nunca se acaba. Se te va a pegar, podrán llamarme loco, ya se me pegó y no puedo contenerlo y estoy que me muero de felicidad. Amo esta vida, amo vivir, amo esta vida, amo vivir, amo esta vida y mi vida eres tú. Tu gozo pegajoso ya se me pegó, es un gozo contagioso que nunca se acaba. Se te va a pegar, podrán llamarme loco, ya se me pegó y no puedo contenerlo y estoy que me muero. Es un gozo contagioso que nunca se acaba. Se te va a pegar, podrán llamarme loco, ya se me pegó y no puedo contenerlo y estoy que me muero de felicidad. Gozo de papá, que por nada se va. 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 Es un gozo contagioso que nunca se acaba. Pero esta canción sí. Se fue de mi boca el canto triste, brota de mi corazón un canto alegre. Mi alegría eterna te volviste, volví a ser el niño que se divierte en la presencia de su padre y que no puede esconder la emoción. Cambiaste mi lamento en baile y te robaste toda mi atención. Tu gozo pegajoso ya se me pegó, es un gozo contagioso que nunca se acaba. Se te va a pegar, podrán llamarme loco, ya se me pegó y no puedo contenerlo y estoy que me muero de felicidad. De mi ser quitaron la amargura, estrenando cara hoy, vivo sonriendo. Cuando llegaste con tu ternura, volví a ser el niño que pasa contento en la presencia de su padre y que no puede esconder la emoción. Cambiaste mi lamento en baile y te robaste toda
todos, somos la familia Sepúlveda Paladines y este es nuestro testimonio. Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos a un programa más de Viviendo por Fe, historias de vida, testimonios que nos recuerdan la fidelidad de Dios para con cada uno de nosotros y que si tú y yo tenemos nuestra mirada puesta en Él, nuestra esperanza puesta en Él, realmente todo es posible. Hoy tenemos una preciosa familia que nos ha permitido adentrarnos un poquito en su hogar, en su historia, y ellos van a estar contándonos ese suceso que aconteció a ellos hace 6 años atrás y que marcó un antes y un después en cada uno. Hoy están con nosotros la familia pastoral Sepúlveda Paladines y le damos la bienvenida al pastor Francisco Sepúlveda, a su esposa Lorena Paladines y a su preciosa hija Daniela Sepúlveda, quienes compartirán con nosotros aquel momento. Bienvenidos entonces sean todos, y antes de que demos paso y podamos conocerles a ellos, yo quiero invitarles a que por favor compartan. Realmente sé que va a ser un testimonio, sé que va a ser un momento que va a edificar de manera poderosa la vida de cada uno de nosotros, y que esta historia y de que este testimonio hará eco y bendecirá la vida de muchos. Así que nuevamente sean todos muy muy bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, gracias por cumplirnos esta cita. Y bueno, vamos a dar paso entonces a esta preciosa familia que nos acompaña en la noche de hoy. Y para dar inicio entonces a la historia preciosa que tenemos en esta noche, vamos a permitir que sean ellos los que nos adentren en aquel momento que ocurrió un 1 de marzo del 2014. Bueno, el 28 de febrero del año 2014, mi esposa y yo estábamos dando un seminario en nuestra iglesia acerca del manejo de los grupos celulares. Y ese viernes, fue un día viernes, nosotros nos levantamos temprano, nos organizamos para salir y mi hijo se levantó y nos saludó y me dijo: papá, hoy voy a estar todo el día fuera porque estamos en exámenes en la universidad. Entonces voy a la clase, presentamos un examen, almuerzo por allá, después salgo y me voy a la casa de un compañero a estudiar porque estamos en exámenes. Entonces necesito que fuera la mesada me des para almorzar. Entonces yo recuerdo que le di la mesada del día y le di para el almuerzo. Nos despedimos, él se quedó en la casa, nosotros salimos porque él tenía pico y placa, él salía a las 10. Nosotros nos despedimos y salimos para la iglesia. Esa fue la última vez que lo vi vivo. Ese día estaba lloviendo mucho. Llegamos a la casa, vivíamos a las afueras de Cali, en Jamundí. Era nuestra casa y llegamos y cerca a las 10:45 estábamos en el matrimonio. Nosotros acostumbrábamos a mandarnos chistes, entonces le mandé un chiste y él me contestó y bueno, me dijo que estaba estudiando. Y ya cuando llegué a la casa, que nos acostamos, pues de aquí a que nos organiza y todo, me dieron como las 12 de la noche, oré por él para que llegara bien y nos acostamos. Pues en ese momento yo no tenía a Dios, pues era solo la hija de los pastores, pero no tenía ni comunión con Dios ni nada, no tenía nada que ver con Dios. Yo tenía un novio, incluso ese día íbamos a ir a un asado, pero resulta que estaba lloviendo muy muy duro. A la final como que nos dio locha, además que yo vivía en Jamundí, pues súper lejos. Entonces él me dijo: no, mejor no vayamos porque eso está muy lejos y después pues que tú vayas a tu casa es como peligroso. Entonces ese día llegué a mi casa como a las 12:30, temprano, y ya yo me acosté a dormir. Más o menos en la madrugada del 1 de marzo, hacia las 3:30 exactamente de la mañana, yo recuerdo que yo sentí en mi cuerpo como si alguien me hubiera pegado un golpe y me hubiera estrujado, y yo mismo me desperté asustado. Nuestra casa es de dos pisos y la habitación nuestra queda en el segundo piso. Entonces apenas yo desperté, lo primero que hice fue mirar hacia el primer piso y vi la luz que estaba prendida. Entonces dije: no, mi hijo no ha llegado. Miré la hora y eran las 3:30. Yo me bajé, fui hasta el cuarto de él, abrí la puerta y efectivamente él no había llegado todavía.
y estaba bien asustado. Recuerdo que oré, le dije, Señor, por favor cuida a mi hijo, guárdalo y protégelo donde esté, tráelo nuevamente a casa. Y volví, me subí y me acosté nuevamente a dormir. Hacia las 5:30 de la mañana sonó el teléfono y yo volví, me desperté y me dio susto. No lo quise contestar, él timbró una, dos, tres veces. A la tercera vez contestó mi esposa, yo estaba ahí escuchando y más o menos el diálogo era, la persona que hablaba con mi esposa le preguntaba si la placa de ese carro correspondía a nuestra casa. El guarda de tránsito me preguntó que si era Erconte, que era la empresa que nosotros teníamos en esa época, y yo le dije que sí, y me dijo, es que hay un carro que está a nombre de ustedes y se accidentó en la recta Cali-Jamundí. Y entonces pues yo sabía que era el carro de mi hijo, y me dijo, pero es que estoy llamando, él está en criminalística en Salomia, y yo en ese momento yo no sabía que era criminalística, yo pensé que era que se lo habían llevado preso. Y yo escuchaba que mi esposa decía, ¿cómo así que se accidentó? ¿Y qué le pasó? ¿Y dónde lo tienen? ¿Y cómo está? Pásemelo a él, pásemelo, que yo quiero hablar con él, pásemelo. Entonces yo por eso le decía, ¿qué pasó? ¿Accidentó a alguien? Pásemelo, ¿en dónde lo tienen? Él decía, no, él está en criminalística, pero yo no le entendía a ese guarda. Entonces hasta que yo le dije, hágame el favor y me dice qué le pasó. Yo recuerdo, yo estaba acostado, entonces me levanté y entré al baño. Y estaba dentro del baño cuando alcancé a escuchar a mi esposa que dijo, no, algo así, pero como desgarrador, como que le salía de adentro. Y entonces ya de verme así angustiada me dijo, no señora, él murió. Y yo lo único que grité fue, no, o sea, yo no lo podía creer y le colgué a ese señor. Yo recuerdo que salí del baño y ella estaba sentada en la cama mirando hacia el piso. Y yo le dije, mira, ¿qué pasó? Entonces me dijo que Francisco Javier se accidentó. Le dije, sí, esto escuché, pero ¿dónde está? ¿Dónde lo tienen? ¿Qué le pasó? Y volteó y se quedó mirándome y me dijo, no, que falleció. Yo estaba parado, yo, ¿qué? Que falleció. Inmediatamente yo caí sentado sobre la cama y quedé mirando al piso. Y lo único que capté en ese momento fue decirle, oremos. Y pues los dos oramos, entregando el alma de mi hijo y su espíritu al Señor. Mis papás como a las 5:30 o 6, yo no sé. El caso es que era temprano. Mi mamá abre la puerta de mi cuarto, además que los papás tienen una manera de abrir el cuarto horrible, que es como ¡bum! Entonces ella abrió y yo caí sentada y yo, ¿qué pasó? Y ella con esta voz, que vamos a ir a yo no sé qué, a criminalística, que no sé qué, que es su hermano. Y yo, ¿pero qué le pasó? ¿Está bien? Sí, tranquila. Pero yo los vi así como súper asustados, pero pues yo no tenía ni idea que era criminalística. Como a los minutos, una de mis mejores amigas me llama y llorando, pero llorando horrible, pues así como si hubiera muerto la mamá. Yo como, aló, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Y ella, ¿cómo estás? Y yo, bien, ¿qué pasó? ¿Por qué me llamas a esta hora? Entonces ella me decía, es que se me dañó mi celular. Y yo, ay, Camila, ella se llama Camila, perdón por exponerla. Entonces ella me decía, ay, es que se me dañó mi celular. Y yo, ¿por qué llora por un celular a las 6 de la mañana? Después me llama otra, pues yo no entendía qué estaba pasando. Entonces, no sé, me entró como la duda de que es criminalística. Entonces empecé a buscar en Google, cuando veo que eso es de muertos, yo no, entonces yo escuché mal. Y me empezó a dar como el susto, la ansiedad. Yo estaba sola en mi casa, por eso mis papás no me habían dicho, pues porque obvio, uno solo en la casa puede hacer lo que sea, y más si uno pues está así mal. Entonces yo empecé así como a caminar por mi casa, entré al cuarto de mi hermano que estaba al frente mío, y yo no era las que oraba ni de nada, pero yo me arrodillé en la cama de él y yo, no, Señor, yo necesito que lo traigas de vuelta. El caso es que seguí esperando y fue como no. Entonces yo llamé a mis papás y yo, ¿y cómo están? No, que bien, no sé qué, ya estamos de regreso. Y yo, ¿pero él está bien? Ya estamos llegando. Y yo, bueno. Y yo ya no me aguantaba, o sea, yo sí sentía que él se había muerto. Volví, llamé. Y entonces mis papás me dijeron, mi amor, ya estamos entrando, no sé qué. Yo, ¿pero él está vivo? Ellos me dijeron, no. Pero pues ellos me dijeron no y ellos ya habían llegado. Y efectivamente, cuando yo revisé el informe del accidente, exactamente él se había accidentado, estrellado a las 3:30 de la mañana y a esa hora había fallecido. Y así fue la manera en cómo nos enteramos ese 1 de marzo a las 5:30 de la mañana.
Bueno, demos inicio entonces esta noche a poder escucharles a ellos un poco. Y Pastor Francisco, comienzo con usted. Déjenos conocer un poco de su familia, cuéntenos un poco de su historia. Bueno, mira, mi nombre es Francisco Javier Sepúlveda García. En este año cumplo 63 años. Soy casado con Lorena Paladines Rojas y tenemos 2 hijos. Somos una familia de 4. Mi hijo mayor, Francisco Javier Sepúlveda, y mi hija menor, Daniela Alejandra Sepúlveda. Somos pastores de la Iglesia del Nazareno del barrio Los Cámbulos hace aproximadamente unos 22 años. Hace unos 17 años. Somos cristianos hace por ahí 22 años que conocimos del Señor, y hace por ahí unos 13 años más o menos que somos pastores de la Iglesia del Nazareno en el barrio Los Cámbulos. Mi hijo durante mucho tiempo estuvo vinculado directamente con la iglesia y con nosotros como un líder de alabanza, ¿sí? Y mi hija en algún tiempo, cuando estaba más pequeña, ella estuvo participando en danzas en nuestra iglesia. Mi esposa es administradora de empresas. Mi hijo estaba estudiando medicina veterinaria. Mi hija estaba estudiando artes visuales en la Javeriana y mi hijo medicina veterinaria en la San Martín. Yo soy contador público y pues precisamente en ese año 2014 había acabado de cerrar la empresa, porque yo tenía una empresa de ingeniería, y el 31 de diciembre del año 2013 cerré la empresa y arranqué el año 2014 con la idea de servir tiempo completo a la iglesia en la que estábamos sirviendo. Esa es más o menos la historia de nosotros, y más o menos la familia. Pastor Francisco, ¿qué es lo primero que pasa por su mente al recibir aquella lamentable noticia? Bueno, como yo lo expliqué antes, a las 3:30 yo me había despertado con un presentimiento muy fuerte, porque fue como si alguien me hubiera cimbrado el cuerpo y me hubiera despertado. Yo bajé, no vi que mi hijo estaba. Siempre que yo hacía eso, que me levantaba a veces 3, 4 de la mañana, siempre que me despertaba a esa hora, yo siempre bajaba a verificar si mi hijo había llegado o no. Y cuando abría la habitación y no estaba, pues yo lo llamaba y él me contestaba: no, papá, ya voy para allá, voy en camino, ya estoy llegando. Y recuerdo que yo abrí la puerta, no lo vi, inmediatamente lo llamé, le marqué y lo llamé, y varias veces insistí y el teléfono muerto, no sonaba nada. Entonces yo me quedé aterrado y me dio susto, y ahí fue cuando pues oré por él y me acosté. Cuando mi esposa me dio la noticia de que él había fallecido, pues fue como un impacto muy fuerte. O sea, yo caí sentado así en la cama y me quedé como pensando, pero me pasó algo que yo pienso hoy que fue el Señor, y es que en ese instante yo quedé como anestesiado. O sea, sentía el dolor, sentía como la confrontación, como que era pasado. Llamamos a un pastor amigo, oramos, salimos para criminalística, pero yo ya estaba tranquilo. Cuando llegamos allá, yo recuerdo que pregunté, mi esposa estaba hablando con los guardas, nosotros estábamos ahí, y yo vi que un guarda salió y yo salí y le pregunté: venga, si es verdad que el joven se accidentó y se mató. Me dijo: sí, él se mató, pero seguro se mató. Me dijo: sí, él se mató, él está muerto, sí. ¿Por qué? Yo: porque él es mi hijo, pero quería como tener la seguridad. Me dijo: sí, sí se mató. Entonces yo vi, entré, mi esposa estaba contestando unas preguntas al guarda y me dijo: ¿qué pasa? Me dijo: no, estoy esperando a ver qué dice. Pero yo no estaba pues así como desesperado, angustiado, voy a gritar, voy a correr, voy a hablar, ¿no? Cuando pues lo mostraron en la cámara y yo vi las fotos de mi hijo allí, y dije: sí, sí es él. Después nos entregaron el reloj, nos entregaron una esclava que él tenía puesta, sí, y salimos. Y cuando salimos yo recuerdo que me empecé a llorar. Entonces mi esposa me dijo: no, vení, yo manejo porque te veo muy mal. Pero me aterraba que mi esposa estaba tranquila. Y recuerdo que yo me subí al carro y recordaba mucho, ¿no? Recordaba a mi hijo, recordaba los tiempos, recordaba todo. Sentía dolor, miraba por la ventanilla, sí, pero como no mirando nada, sino como oído, como que estaba en otro tiempo, como que estaba en otro mundo. Y durante todo ese camino, desde Salomia hasta mi casa, que es saliendo de Cali, llegando a Jamundí, pues todo el tiempo me la pasé imaginando, recordando a mi hijo, recordando todos los tiempos que habíamos vivido juntos y todo, pero no sentía así como ese desespero y ese dolor. Llegamos a la casa, recuerdo que llegamos a la casa, había un archivador en mi casa y encima había una foto de mi hijo. Y recuerdo que mi esposa me dijo: ¿y qué vamos a hacer ahora?
Y yo me acuerdo que lo único que yo le dije a ella, no, amarnos más. Y eso es pues como el primer impacto, ¿no? de ese suceso y de ese dolor, ¿no? No fue así algo que yo hubiera querido salir corriendo, desesperado, ¿no? Así fue como yo lo recibí. Y pienso hoy día que fue el Señor que Él como que me anestesió para ese tiempo, porque durante todo el velorio, durante el entierro, yo estuve tranquilo, yo no me dio por llorar, me quebranté un poquito cuando lo fueron a enterrar, que yo me acuerdo que yo le dije a la persona que hacía la inhumación, o la exhumación, no sé, la enterrar, yo le dije, cuando la persona de la iglesia empiece a cantar, lo vas bajando a la fosa, para que la gente no se que venga, que veámoslo por última vez, ¿no? Y yo empecé a hablar, pero había muchísima gente, me impactó mucho que había muchísima gente y que pues como que yo decía, ¿cómo lo querían? Pero esa funeraria estaba llena de gente que conocía a mi hijo y todo eso, y yo no me acuerdo quién fue, yo no me acuerdo de nada. Si yo trato de acordarme hoy quién fue al velorio, quién fue al entierro, no recuerdo muy bien, no tengo muy claras todas las imágenes de las personas que fueron, porque yo estaba como anestesiado, y eso pues fue más o menos lo que yo sentí en ese momento. Pastor Francisco, ¿cómo le hace frente a este suceso? Usted no solamente tenía que afrontarlo como papá, sino también como esposo y como pastor. Bueno, yo pienso hoy día que de las cosas más difíciles que a uno le puede pasar, de las cosas más duras que a uno le puede pasar, es perder un hijo. Más o menos como a los 15 días después de haberlo enterrado, yo recuerdo que durante esos 15 días primeros nosotros no estábamos en la casa todo el día. Salíamos nosotros y desayunábamos, almorzábamos, comíamos afuera, y en la tarde volvíamos nuevamente a la casa. Y recuerdo mucho que pues que la idea era como tratar como de no estar todo el tiempo allí, sí, pero eran muchos recuerdos. Lo primero que decidimos nosotros, lo decidimos con mi esposa y con mi hija, era no vivir más en esa casa del castillo. En este tiempo la tenemos arrendada desde esa época, y nos vinimos nuevamente a vivir a Cali, buscamos otra casa, la alquilamos, y el 22 de marzo del año 2014 nos trasladamos para Cali, y ese es todo el tiempo que llevamos acá en Cali. Y nunca pasó por mi cabeza abandonar la obra, nunca pasó por mi cabeza retirarme un tiempo. Yo recuerdo que enterré a mi hijo el domingo lo enterramos, y el martes estaba dando escuela de entrenamiento bíblico, el miércoles estaba predicando, el domingo estaba predicando, pero sí noté algo, que cuando yo llegaba y entraba a la iglesia sentía una paz en mi corazón, una tranquilidad en mi corazón, y yo siempre trataba de infundirle ánimo a la gente. Sí, la gente muy linda, los decían muy lindo, ay, que qué pesar, que por cierto, y yo no, tranquilo, yo estoy bien, estoy con el Señor. Y hoy pienso de que si yo no hubiera conocido al Señor, yo no hubiera tenido una relación con Dios, yo me hubiera muerto, porque me dio muy duro. Yo lloraba mucho después de los 15, los 20 días, que como que desperté de ese letargo. Yo recuerdo que lloraba todos los días, pero yo siempre buscaba la manera de no llorar delante de mi hija, ni llorar delante de mi esposa. Y al frente donde nosotros vivíamos había un parque. Entonces yo me madrugaba en las mañanas, sacaba la perrita al parque, y yo llevaba un iPad. En el iPad tenía todas las fotos de mi hijo. Yo me sentaba de un árbol a ver las fotos de mi hijo, y lloré. Yo todos los días lloraba, o sea, todo el día. Pero trataba de no llorar delante de ellos, ¿sí? Trataba de mostrarme fuerte. Oraba mucho al Señor. En la iglesia predicaba con mucha pasión, con mucha gana, y recuerdo que una vez sí le dije a la iglesia que si quería ayudarnos a nosotros a superar este momento tan duro, que la mejor manera de ayudarlo era que nos saludara normal, como si nada hubiera pasado. ¿Qué, pastor, cómo está? Porque yo sentía que la gente me saludaba como con un dolor. Hola, pastor, ¿y cómo está? ¿Y cómo le ha ido? Y eso me producía más daño, ¿no? ¿Cierto? Entonces yo decía, si me quiere de verdad ayudar para salir de esto, pues salúdeme bien, ¿cierto? Entonces yo empecé a mostrar una fuerza, pues que yo le pedía hacer que me la diera, ¿no? Pero sí, por dentro, internamente, sí me dolía mucho, oraba mucho, le pedía mucho al Señor que me sanara, pero nunca critiqué a Dios, nunca le pregunté nada a Dios, nunca me fui en contra de Dios, ¿por qué lo hiciste? Y yo te digo, nunca le pregunté por qué lo hizo. Pero sí oraba mucho y le pedía a Dios que me diera mucha fuerza, y sí me dolió muchísimo.
pero yo siempre partí de un principio. Yo siempre tenía la seguridad, la absoluta certeza de que Dios me amaba. Y entendía que el amor de Dios busca lo mejor para mí. Y yo sabía, estaba seguro que aunque me doliera, que aunque eso fuera terrible, Dios eso lo había permitido buscando el bienestar para mí, para mi casa, para mi esposa, para mi hija y para mi familia, como sucede hoy. Entonces siempre lo enfrenté de esa manera. Señor, tú tienes un plan, o sea, esto es lo mejor que pudo haber pasado, esto es lo mejor que tú tienes para mí, Señor, esto es lo mejor. Entonces, ayúdame. Yo me acuerdo que yo oré la oración mía era, Señor, ayúdame a soportar este tiempo, ayúdame a vivir sin la vida de mi hijo, a vivir sin verlo a él, ayúdame a vivir así. Esa fue siempre mi oración, ayúdame a vivir así. Y así fue, pues, de que como yo reaccioné en todo ese tiempo, obviamente con mucho dolor, mucha tristeza, y siempre fueron como unos 2 o 3 años de mucho dolor. O sea, mi esposa siempre fue muy fuerte, eso me ayudó mucho porque mi esposa todo el tiempo estuvo muy fuerte. Lo que más me dolía a mí, yo decía, Dios mío, que nunca mi esposa yo la vaya a ver derribada, la vaya a ver destruida, porque ahí sí me muero. O que vaya a ver a mi hija también igual, pero mi hija la veía refortalecida, mi esposa fortalecida, y eso me da a mí mucha fuerza, ¿sí? Y así fue más o menos que yo fui superando, siempre pidiéndole al Señor que me ayudara a vivir sin Él, que me ayudara a entender. Y empecé a leer la Biblia y a darme cuenta de una cantidad de cosas que antes no sabía, de que los tiempos no los determinaba el hombre sino Dios, que Dios determinaba el tiempo que iba a vivir y que ese era el día de él, iba a morir ese día, así fuera en un accidente, así fuera en la casa, pero ese era el día en que yo le iba a llamar a su presencia. Entonces todas esas cosas yo pues las pensaba y todo eso me fue dando como esa paz, entender por lo menos de que cuando leí en Eclesiastés de que cuando el hilo de plata se rompe, el cuerpo vuelve a la tierra donde vino y el espíritu vuelve a Dios de donde salió. Entonces lo que yo entendí fue que mi hijo no murió. Mi hijo ascendió a otro nivel espiritual y está con el Señor. Y siempre he tenido en mi corazón la idea de que Él se me adelantó y Él llegó primero, pero que cuando yo me llame a su presencia, yo me voy a reunir con Él. Y esa es la esperanza y la alegría y el gozo que hoy día manejo. Eso es más o menos, pues así lo afronté. Quiero saber, ¿hubo preguntas para Dios en aquel momento? Bueno, que yo recuerde, nunca yo pues me agarré como a preguntarle al Señor cosas de por qué lo hiciste, si por qué a mí, si yo te servía. Nunca tomé una posición así. Recuerdo muy claramente que los tiempos que yo mejor disfrutaba eran los tiempos que estaba en la iglesia, cuando iba los miércoles a predicar, cuando iba los martes clase, cuando los domingos predicaba también. O sea, sentía que los tiempos de refrigerio como para mi vida eran los tiempos en que iba a la iglesia. Pero sí me cuestionaba, o sí yo le decía, Señor, yo fui muy loco cuando estuve joven, hice muchas cosas, tuve muchos accidentes menos graves que los de mi hijo, y a mí ¿por qué nunca me pasó nada? Yo ¿por qué nunca me maté? Yo ¿por qué nunca estuve en una clínica? Y yo tuve accidentes fuertes. Yo me caí con un amigo en una moto, una 500 que él tenía, andando a más de 120 kilómetros por hora, nos caímos y no me pasó nada, le raspé poquito. Varias veces me estrellé, pero nunca pasó nada. Y yo sí le decía, Señor, ¿por qué mi hijo, pues aparentemente algo tan, porque uno miraba el carro y el carro, él se estrelló contra el muro que dividía los carriles por el lado del motorista, por el lado izquierdo. Uno miraba el carro por el lado derecho y pareciera que no hubiera pasado nada. O sea, tan raro esto, ¿no? Pero recuerdo que sí oraba mucho a Dios. Yo sí oraba mucho y le decía al Señor que me ayudara a superar el dolor, que me diera la paz y la tranquilidad, porque me dolía muchísimo, muchísimo. Yo lloraba mucho, lo recordaba mucho. Cualquier cosa me traía recuerdos de él. En la casa, mirando las cosas mías, mirando mis lociones, me acordaba cuando se las echaba, mirando mis relojes cuando se los colocaba, mi ropa cuando se la colocaba. Entonces fue como siempre esos recuerdos, pero siempre en ese tiempo sentí que mi vida cambió mucho porque me agarré como a buscar más la palabra, tratando de encontrar como una respuesta, ¿sí? Porque lo que yo le decía al Señor era que me ayudara a vivir sin Él, porque éramos muy apegados nosotros, como familia, los 4, pero personalmente él y yo éramos muy apegados, manteníamos muy pendientes. Entonces yo le decía al Señor, Señor, ayúdame a vivir sin Él, dame las fuerzas para soportar,
dame las fuerzas para no decaer, ¿sí? Y recuerdo que al comienzo yo oraba mucho para que Él resucitara. Yo decía, Señor, que Él resucite, que un día yo esté aquí sentado en la sala y que toquen a la puerta del apartamento y yo abra la puerta y que sea Él que llegue. Hasta que un pastor muy amigo de Bogotá, el pastor José María y la pastora Clarita, estuvieron muy cerca de nosotros, nos apoyaron muchísimo, me explicó muchas cosas que yo no entendía y que me ayudaron a crecer, ¿sí? Y empecé a entender de que uno viene con un tiempo determinado, ¿sí? Que está en el libro de Job. Entonces ese tiempo, dice el libro de Job, en el capítulo 14, de que uno no lo puede traspasar. O sea, este era el día que mi hijo tenía que morir, fuera en la calle, fuera en un accidente o fuera en la casa. Y yo después le daba las gracias a Dios, Señor. Terrible verlo morir en la casa. Sí, ha sido terrible. Averiguaba mucho cómo había muerto él y los médicos forenses dijeron que murió inmediatamente. O sea, él se estrelló y murió ahí mismo. Entonces en mi corazón, esto lo guardo para mí, yo siento que mi hijo iba manejando el carro, se quedó dormido y fue el golpe y cuando despertó ya estaba con el Señor. O sea, yo siento y eso es lo que yo creo y eso me llena mucha alegría, es que mi hijo fue arrebatado por el Señor. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque después empezó en mí un complejo de culpa de si lo eduqué bien, si no lo eduqué bien, si estuve pendiente de él, si no estuve pendiente de él. Y pues muchas veces me di cuenta de que había cosas que yo le había permitido y que Dios en su infinito amor, como una manera de guardar la vida de él por la promesa que nos había dado, que los cuatro íbamos a estar juntos toda la vida. Entonces yo siento hoy día que el Señor lo recogió él mismo, porque es que es impactante lo que pasó cuando él se estrelló, el timón lo golpeó en el tórax, y cuando uno mira el resultado del forense, dice trauma contundente de tórax y abdomen. O sea, cuando el timón lo golpeó en el tórax, a él se le reventó la vena aorta que va por dentro, él se desangró por dentro, le explotó un riñón, le explotó el hígado, se afectó el pulmón. Y los médicos decían, siempre que eso pasa, pues la sangre busca salida por la nariz o por la boca, o por los oídos o por los ojos. Y él no botó una gota de sangre. O sea, después entendí que mi hijo había sido un sacrificio total para el Señor. Ni una gota de sangre cayó al piso. Toda la sangre de mi hijo la recogió el Señor en sus manos. Entonces me he ido dando cuenta de que Dios siempre buscó lo mejor para nosotros, de que a través de eso fortaleció nuestro ministerio, de que a través de eso nos dio la autoridad para hablarle a muchas parejas, para hablarle a muchos jóvenes, y que Dios empezó pues a mostrarme cosas que yo no entendía. Por ejemplo, empecé a entender en el libro de Eclesiastés que decía que cuando el hilo de plata se rompa, o sea, cuando lo que llamamos muerte se divide el cuerpo del espíritu, dice, el cuerpo vuelve a la tierra donde vino y el espíritu va a Dios de donde vino. Entonces la vida está en el espíritu, o sea, realmente uno no muere, uno trasciende a un nivel espiritual. Y empecé a entender que mi hijo realmente no había muerto, sino que se había ido con el Señor. Entonces eso siempre me dio alegría. Yo le decía, Señor, pues me da mucha tristeza porque me hace falta, pero qué bueno que mi hijo está contigo, qué bueno que él ya está en el lugar donde yo quiero estar algún día, en el lugar donde mi esposa quiere estar, en el lugar donde mi hija quiere estar. Él ya llegó allá, él ya está contigo. Entonces empezó antes, por el contrario, en mi vida a nacer como la esperanza de que el día que yo me llame a su presencia, sea yo lo voy a volver a ver, lo voy a volver a abrazar, y va a haber un día en que toda la familia, los otros cuatro, vamos a volver a estar juntos por toda la eternidad adorando y alabando a nuestro Dios, porque la eternidad es para siempre. La vida aquí son 80 años más o menos lo que uno vive, y entendí lo que dice la Biblia, esta leve tribulación pasajera. Esto es un corto tiempo, pero yo sé que muchos años de vida, en muchos años en el cielo va a estar con mi hijo. Entonces todo eso me fue llenando de esperanza, me fue llenando de alegría. Nunca cuestioné al Señor, nunca cuestioné a Dios por qué lo hizo, si yo te sirvo, si yo soy siervo tuyo, si yo soy pastor, si Él te servía. Nunca le cuestioné. Sí trataba de entender qué ha pasado y le decía, Señor, explícame, Señor, muéstrame, Señor, enséñame el propósito, qué es lo que yo tengo que entender, qué es lo que yo tengo que saber. Y durante todo este tiempo, digamos ya hace 6 años y medio casi que Él murió, pero ha sido un año de crecimiento en el Señor, de fortalecernos en el Señor, de recibir alimento del Señor, de conocer gente muy amada, que nos ama mucho, cercana. El pastor Alberto, que estuvo pendiente durante los primeros días, fue como un papá de nosotros.
los pastores Villanueva, que han sido una pareja, una iglesia hermosa que en todo tiempo nos apoyó, que en todo tiempo nos ministró, y hemos ido saliendo y hemos ido superando, y hoy estamos pues digamos en otra etapa de nuestras vidas, a otro nivel diferente, y ya como que sentimos en nuestro corazón como que esta etapa ya gracias a Dios la pasamos. O sea, eso es más o menos pues las preguntas y los cuestionamientos que yo he tenido, pero nunca pues en contra del Señor, ni de renegar ni nada, ni de abandonar la obra. Yo recuerdo que a mi hijo lo enterramos el domingo, y el martes yo estaba en la iglesia dando clase, el miércoles estaba predicando, el sábado estaba en la reunión con el equipo, el domingo predicando. Nunca dejé de servir al Señor, y eso fue lo que más me ayudó. Estar conectado con el Señor me dio la fuerza y el valor para poder soportar y para poder ir sanando. Eso más o menos. Bueno, pastora, bienvenida, gracias por estar con nosotros, y déjenos saber qué pasa por el corazón de una madre ante un suceso tan inesperado, ante un suceso tan doloroso como este. Bueno, muy buena pregunta. ¿Qué pasa? Pues en ese momento, como les decía, lo único que sentí fue la necesidad de orar, porque uno siente un dolor muy grande, pero ante esa situación yo decidí confiar en Dios. Entonces lo que hice fue ponerme a orar, llamé a toda la iglesia para que empezara a orar, a los pastores amigos. Un pastor amigo me dijo, vete orando todo el tiempo en lenguas hasta que llegues allá. Yo a todo el mundo le pedí que oraran por resurrección, porque yo dije, bueno, ante esto que se hace conforme a la palabra, no, pues dice muerto, oremos por resurrección. Y desde ahí empezamos a orar. Insistí mucho que me lo dejaran ver allá en criminalística para poder orar por él, pero no me lo dejaban tocar ni ver, que porque había sido un accidente, entonces que tenían que hacer investigación y todo, entonces uno no lo podían dejar ver. Pero fue ese sentimiento, o sea, como de, esto es muy duro, yo no puedo con esto, necesito la ayuda de Dios. Eso es el primer impacto que llegó a mi corazón, y la fe y la confianza en Dios de que Él podía, en medio de esa muerte, hacer un milagro de resucitarlo. Pastora Lorena, la mayoría de las madres que pasan por este momento al cual usted tuvo que verse enfrentada, llenan su corazón de resentimiento, llenan su corazón de culpabilidad, aún hacia Dios. ¿Cuál fue su actitud para con Dios en aquel momento? Bueno, mi actitud con Dios fue de confiar en Él, y pues de pronto devolviéndonos un poquito detrás de lo que pasó. Pues mi hijo desde los 8 años habíamos conocido del Señor, y nosotros empezamos en la iglesia. Él amaba servir a Dios, él aprendió a tocar la batería, él predicaba, él evangelizaba. Él tenía un llamado evangelista, pero 2 años atrás se había apartado totalmente de la alabanza, solo se congregaba los domingos, los miércoles. Entonces, pues siempre desde que conocí al Señor, mi pensamiento fue, yo quiero que mis hijos se salven, es la salvación. Y empecé a orar en ese sentido desde esa época, y cuando lo vi así, pues lo único que lloraba por los dos, porque pues los dos se habían apartado, empecé a orar diciéndole al Señor que yo quería que ellos le sirvieran, porque esa era una promesa que Él nos había dado, y que yo necesitaba que ellos se salvaran. Entonces empecé a siempre preocuparme fue si se había salvado, porque como decía mi esposo, la muerte fue instantánea, y me preocupaba era su salvación, y esa fue como mis preguntas hacia Dios. Señor, por favor, y venían personas de Dios y me decían que Él estaba con el Señor, que habían orado, que el Señor les dijo, pero yo decía, sí, yo les creo porque ellos son mensajeros de Dios, son hombres de Dios y mujeres de Dios, pero yo quería que el Señor me lo dijera a mí, y a través de la palabra en Romanos, no me acuerdo si está en el capítulo 8, 9, donde el Señor, ahí dice el apóstol, refiriéndose a algo que el Señor le dijo a Moisés, yo tengo misericordia de quien yo quiero tener misericordia, porque yo miraba la luz de la palabra y yo decía, no, se perdió.
Pero cuando el Señor dijo, ay, yo soy Dios y yo tengo misericordia de quien yo quiero tener misericordia. Entonces hasta ahí le pregunté al Señor. Entonces yo dije, Señor, listo, se salvó. Y para eso fue lo que trajo paz a mi corazón y pude entregarlo. Yo le dije, Señor, yo acepto tu voluntad, pero por favor quítame este dolor. Y eso fue instantáneo. O sea, yo no sentía nada, a veces me asustaba porque yo decía, ¿por qué no estoy triste? ¿Por qué no estoy llorando? Me volví insensible, pero era la oración que yo le había hecho al Señor, de que yo aceptaba su voluntad, pero que no quería sentir dolor, y Él lo hizo. Tengo el honor de conocer a esta familia hace ya 5 años y realmente me ha impactado poderosamente el testimonio de ellos como familia, pero de una manera muy especial, la manera como usted, Pastora Lorena, como mamá, ha afrontado esta situación. ¿Cómo lo ha logrado? ¿Qué le ha permitido a usted poder superar, hacer frente a la pérdida de su hijo? ¿Cómo lo he logrado? O sea, pues ya han pasado 6 años. Y pues lo que siempre entendí después de todo ese proceso es que si yo no me levantaba en la mañana y me tiraba al piso a orar primero a Dios, yo no podía pasar ese día. Y eso era lo que hacía. Me arrodillaba, oraba, lloraba y volvía y me levantaba y me propuse vivir un día a la vez. O sea, el Señor me daba paz y fuerza para vivir ese día. También pues leyendo mucho la palabra, el Señor me contestaba las preguntas que tenía. Por ejemplo, yo le dije, Señor, ¿hasta cuándo va a durar como el luto? Y Él me contestó, estaba leyendo yo Génesis y me contestó que duraba 30 días, porque el luto que hicieron el pueblo de Israel por Aarón, dice que lo lloraron 30 días. Y yo empecé a contar los 30 días. Y cuando cumplí los 30 días, yo dije, bueno, listo, ya. O sea, como en la Biblia que dice, ya me quito el cilicio, el traje de luto, y ya volví y me puse el traje de guerrera, o sea, de ya volver a orar, a interceder con la iglesia, como a retomar ya con nuevas fuerzas. Entonces, como siempre, a la luz de la palabra, pues siempre me he caracterizado, pues el Señor me ha dado el don de la fe, y yo pienso que por eso pues me dio esa fuerza, o sea, esa confianza en Dios. Sé que mucha gente oraba por nosotros. Hubo días en que me levantaba y no tenía las fuerzas, entonces yo llamaba a mi grupo cercano de intercesoras y les decía, por favor, oren por mí, porque no tengo fuerzas ni de orar, y ellas oraban por mí, y entonces lo que hacía era siempre pedir ayuda, o sea, porque a veces me debilitaba, pero yo sabía cómo me sanaba, era a través de la oración, era mía, de las personas. O sea, siempre pude pedir ayuda, y pues no le pedí ayuda a mi esposo porque él estaba muy mal. O sea, él decía que trataba de que no nos diéramos cuenta, pero nosotros lo veíamos todo. Entonces me tocaba pedir ayuda a los pastores, a los amigos, para que nos sostuvieran en oración. Y pues esa fue la manera con la que pudimos salir de todo eso. Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, realmente podemos poder ver allí la mano de Dios, la presencia de Dios en medio de esta familia, en medio de esta mamá, que ante una circunstancia tan difícil que realmente ninguno de nosotros queremos vernos enfrentados, pues hoy podemos verle llena de fortaleza, llena de confianza, llena de esperanza en Dios. Realmente es maravilloso. Y bueno, Daniela, hemos llegado a este tiempo donde queremos escucharte, y antes de que podamos pasar a que nos cuentes un poco cuál fue como todo tu proceso frente a la muerte de tu hermano, déjanos saber un poco de ti, queremos conocerte un poco. Pues mi nombre es Daniela Sepúlveda, ahora tengo 26 años, estudié 5 semestres de artes visuales en la Javeriana. ¿Qué más? Bueno, pues ahora pues obviamente le sirvo de tiempo completo al Señor, pero antes no era así, pues tenía unos pensamientos pues muy diferentes, sobre todo porque
pues los que son hijos de pastores me entenderán al sentir como la presión de la iglesia, de los ojos que te están viendo, si eres bueno, si eres malo, si a ver qué es lo que haces, qué no. Y pues mi corazón frente a Dios estaba muy afectado, había muchas cosas que se habían metido en mi cabeza y entre esas era como, hay gente que es llamada para eso y hay gente que no, y yo soy de la gente que no. Entonces yo dije, yo me voy a dedicar a hacer mi carrera, a estudiar artes visuales y a cambiar el mundo de esa manera, porque siempre tuve una carga por eso, pero dije, pues no pude entrar. Entonces más o menos ese era como mi pensamiento, mi actitud súper rebelde. Siempre era de las que no podía quedarme callada, no aceptaba nada. Mis papás me decían algo y yo, ¿por qué? ¿Y por qué? Y la verdad es que la razón, obvio, había mucha soberbia, pero dentro de mi corazón eran preguntas que nadie me podía responder y me daba mucha piedra. Era como, ¿quién me va a responder esto? Nadie me lo puede responder. Entonces eso hacía que yo fuera como tan iracunda y tan, dígame por qué, como que sentía que me valía por mí misma y que todos podían engañarme en cualquier momento. Entonces era como mi manera de ser, muy retraída, o sea, no sé, pero no era de las que me relacionaba muy bien. Me relacionaba, tenía un círculo social pequeño, me sentía muy insegura. Demostrar el amor para mí era una hazaña porque era como mostrar mi punto débil, y si de pronto veían que yo los amaba, pues se me iban o me iban a decir algo por eso, o se iban a aprovechar de que esa era una necesidad para mí. Entonces simplemente no lo podía demostrar. Entonces era más o menos mi vida antes de... Perfecto, Daniela. Perder un ser querido puede causar en cada uno de nosotros sentimientos de enojo. Ahorita lo compartía con tu mamá, sentimientos de enojo, sentimientos de culpa, sentimientos de ira, sentimientos de frustración, y más nos dice que estabas en ese momento alejada de Dios. ¿Cómo afrontas aquel momento de la pérdida de tu hermano? Pues como les decía, yo estaba sin Dios, pero yo veía una realidad de mis papás con Dios. Entonces cuando recién muere Fran, nosotros nos metimos tremenda engordada porque queríamos salir de la casa. Entonces salíamos y queríamos comer de todo, comíamos de todo, volvíamos como a las 11 y nos acostábamos a dormir, pero obvio, era una casa donde todo lo habíamos vivido con mi hermano, todo nos recordaba a él, entonces manteníamos juntos. Entonces lo que hacíamos era, como mis papás dormían en el segundo piso, entonces yo dormía con mis papás, ellos en una cama grande, entonces ahí cabía. Y pues bueno, esos eran como los primeros días. Yo dormía con ellos y yo recuerdo mucho que bueno, como el segundo día que me levanté, apenas me levanto, uno tiene la esperanza de que sea mentira. Es como, por fin me despertó esta pesadilla eterna, qué horror. Y cuando me levanto, lo primero que veo es a mi papá, creo que estaba abajo, y volteo hacia el otro lado y mi mamá estaba abrazando una camisilla de mi hermano de la ropa sucia, no con chucha, sino como con su olor, y así abrazándola. Y yo decía, esta es verdad. Entonces yo, como, o sea, a mí nadie me dijo, ay, ¿por qué no oras? ¿Por qué no? Pero era como una necesidad. Entonces yo veía eso y en mi cabeza también pensaba, esto que está pasando, ¿qué? O sea, mis papás tienen a Dios, yo no tengo a nadie. O sea, porque yo acercarme a Dios diciéndole, bueno, yo sé que yo he hecho lo que he querido, que yo tomo, que yo fumo, que yo tengo relaciones, que tengo una vida mala y como decir mala y a mucho honor, porque no era algo que yo no sabía que eso estaba mal, no, yo lo tenía súper claro, pero lo decidía, porque me hacía feliz. Entonces yo decía, qué vergüenza yo acercármele al Señor y decirle, ay, sí, mira, yo toda lo que yo soy viene a decirte, ay, ¿será que me puedes ayudar? Entonces yo me sentía como muy, no quiero ser esa que busca a Dios porque ya no tiene nada más, y pues me daba vergüenza. Entonces yo me acuerdo que lo que yo hacía es que me bajaba, me iba a mi cuarto, me encerraba, y mi mamá nos puso como 1000 años en una grabadora que compró, pues eso obviamente tenía USB,
música cristiana, entonces eso era lo que yo escuchaba. Y yo me acordaba de esa gente que estaba cantando, en ese tiempo era Marcos Brunet, y yo busqué eso, o sea, yo busqué esa música y la puse y solo la ponía ahí, y lo único que le preguntaba al Señor era: ¿cuándo se me va a quitar este dolor? ¿Este dolor se me va a quitar ya? O ayúdame. Nunca fue como ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Y por qué? Sino como ayúdame en esto. Y pues esa fue la manera. Daniela, definitivamente existía una Daniela antes del 1 de marzo del 2014 y existe una totalmente diferente el día de hoy. ¿Qué hizo la diferencia? Pues definitivamente la diferencia fue Dios, porque yo les decía, mi mamá les contaba que nosotros conocimos de Dios, pues mi hermano tenía 8, nosotros nos llevamos 4, o sea que a los 4 años yo pues me relacionaba con la iglesia, y no me gusta decir que conocía de Dios porque si lo hubiera conocido mi vida hubiera sido diferente, pero sí me metí, o sea, estuve rodeada de un ambiente cristiano desde los 4 a toda la vida, desde los 4 hasta ahora. Pero lo vine a conocer a los 21 años, yo, por lo que les decía, muchas preguntas, muchas cosas que afectaron mi corazón, de testimonios, de mucha ira, y sobre todo como la sensación de que yo era muy apegada a mi hermano, y no fue por causa de mi hermano que yo me haya alejado de Dios ni nada, pero yo recuerdo que mi hermano era súper metido con Dios. Y yo lo veía y él era mi referente. Entonces yo era todo lo que él era, yo quería hacer. Incluso yo como que no dimensionaba que él era niño. Entonces él se disfrazaba de ninja. Disfrazarse es malo, pero antes él se disfrazaba de ninja, yo también. Él mostraba la comida, yo también. Él se subía a un palo, yo también. Y mi mamá era como: vía, usted es niña, no sé qué. Entonces ese era como mi referente, y cuando yo lo veía ministrando en la alabanza, haciendo tantas cosas, muchos pastores se le pasaban por el lado, o sea, y yo me hacía al frente como: ay Dios, háblame. Y por mí era como pip, pero pasaban por el lado de mi hermano y era como profeta, apóstol, líder, uy no, Cristo, así. Yo como, hombre, definitivamente hay gente que sí lo tiene, hay gente que no, y pues eso es de él. Entonces yo como que recibí eso y dije, pues eso es para él. Pero cuando tengo un encuentro personal con el Señor, que eso fue obvio, después de la muerte de mi hermano, me surgen muchas preguntas, pero estas preguntas son existenciales, porque es que uno como hijo de pastor piensa pues que uno está casi que blindado, porque imagínate, si uno es hijo de pastor y aparte uno está mundaneado, como uno dice, como en la jerga, pues toda la iglesia está orando por ti. Si tú no sabías, te cuento, toda la iglesia está orando por ti. Hay cadenas de oraciones, hay ayunos, hay administraciones, de todo para que te conviertas. Entonces uno se siente como que casi que puedes pasar por valle de sombra de muerte y el diablo no te puede tocar porque hay 1000 gente a tu alrededor. Entonces nosotros, mi hermano y yo hablábamos, porque mi hermano también se alejó de Dios. Entonces mi hermano y yo hablábamos y decíamos, no, cuando a los 30 nos convertimos porque queríamos probar la buena vida. La vida de tomar, de salir, de tener experiencias, de saber qué es la marihuana, para que cuando mis hijos me pregunten yo pueda saber y que no me metan el cuento de que no, mami, es una esencia. Entonces yo decía, la sabiduría viene de la experiencia. Entonces yo no, tengo que probar, tengo que experimentar, además qué chévere. Y nos decíamos que nos íbamos a los 30 años a convertir, además que con todos los llamados que mi hermano tenía, pues obviamente uno decía que se va a morir, tiene un resto de cosas por hacer, yo estoy en más peligro de muerte que él. Pero cuando él se muere fue como, uy, o sea, uno puede perder la vida teniendo un llamado, uno puede perder la vida aunque tengas a toda la iglesia del mundo orando por ti, porque la vida es eso que uno tiene que guardar. Entonces eso me empezó como a cuestionar, a decir, Dios, o sea, no Dios, ahora oro, pero antes no, pero era como, uy, no, tantas cosas, y me cuestionaba muchas cosas en mi vida, empecé a darme cuenta que me sentía como sin rumbo, como perdida, como esto que, y me acuerdo que empecé a conocer a
unos de mis pastores, que mis pastores son mis papás, pero también tengo otros pastores que son mentores míos y son los pastores José y Clarita y la pastora Lau, pues el pastor Sergio, bueno, todo un grupo de pastores. Y yo me acuerdo que cuando los conocí a ellos, empecé a ver a Dios cotidianamente. Y empezó a cambiar mi perspectiva. Entonces yo las veía a ellos son jóvenes, en esa época eran más jóvenes, y yo por lo menos veía a mi pastora Lau, y yo decía, yo hago lo que yo quiero. O sea, yo no le hago caso a mis papás, si quiero salgo, si quiero rumbeo, si quiero tengo relaciones, si quiero esto. Y yo no me veo ni la quinta parte de feliz de lo que esa niña se ve, haciendo todo lo que yo digo que es aburrido. Entonces empecé a darme cuenta que había muchas cosas que no estaban bien en mi vida, que no eran verdad. O sea, yo creo que yo en mi corazón tenía una sed de verdad, o sea, de que me guiaran y me dijeran, ¿quién me responde? ¿Quién me responde a esto? Y el Señor me encontró un día. A todo hijo de pastor lo obligan a ir a los encuentros, a los campamentos. Bueno, mis papás no eran de los que me ponían como el puño en la cara, tienen que ir, pero pues que iban a dejar a una niña loca en la casa a que hiciera lo que quisiera o a que se fuera por allá borracha, porque aunque mi hermano se murió, yo seguí siendo irresponsable, andando borracha en la calle, o sea, yo era una boleta. Entonces, ese día en un encuentro que no era mío, que yo no quería ir, nada, el Señor me habló, me inquietó y se me metió, o sea, se me metió sin permiso, pero fue espectacular y pues para resumirles, cambió mi vida por completo. Yo les decía que algo que hubo en mi mente fue como que yo sentía que los cielos estaban cerrados para mí porque yo no era para eso. Y esos pastores que fueron a predicar ese día de ese campamento se quedaron en mi casa. Y llegamos de un campamento ungido, de 3 días, llore, ministrense y toda la cosa. Y estos chicos llegan acá a mi casa, después pensé que a descansar y mis papás, ay, oren por nosotros. Y yo, ay, más oración. A pesar de que ya Dios me había tocado, pero era como que ya, tanta oración. Y en esa oración, ellos empiezan a orar por mi vida y empiezan a decir que ese momento en ese campamento que hubo fue la excusa de Dios para llegar a mi corazón. Y eso me voló la cabeza porque yo dije, ¿cómo es posible que la que no es para esto, que la que no es de Dios, el Señor use un campamento donde 22 personas decidieron ir, pagaron, entregaron sus vidas, clamaron, lloraron, yo con una actitud re nada que ver, todo eso lo haya hecho por mí? O sea, bendijo a muchos, pero el propósito era mi vida. Eso fue, o sea, eso me destruyó el argumento que yo tenía. Y de ahí en adelante empezó mi búsqueda, orar, leer la Biblia, arrepentirme, hablar de mis pecados, confesarlos públicamente, sentir la libertad que Dios da a través de su palabra. Es que su palabra es muy clara y nunca en mi vida he sido tan feliz como ahora. Y por eso es que, como esta pregunta dice, hay un antes y un después. Un antes en mi vida y un después, y después de Cristo la vida es brutal, es alegría, es gozo, es plenitud, es retos, es sentirte útil. Yo le decía al Señor, me siento con destino, me siento con peso, y no peso por sobrepeso, sino peso porque es como, Dios, tú me miras y ya nada me importa, nada tiene más valor que eso. Entonces esa es una decisión que no, o sea, es la mejor decisión de mi vida, la mejor, porque lo conozco, es mi salvador personal, es mi Dios, no es el Dios de mis papás, es mi Dios personal, conozco su voz y es lo mejor. Entonces ha sido una súper bendición. Daniela, ¿cómo podríamos contextualizar aquel acontecimiento que en su momento fue difícil, que en su momento fue doloroso, pero que sin lugar a dudas trajo un gran fruto para ustedes como familia, a los eventos que estamos viviendo en estos momentos? Contextualízanos un poco esa vivencia que tuviste en aquel momento con lo que hoy a lo que hoy nos estamos viendo cada uno de nosotros enfrentados. Bueno, pues pues nos ponemos a mirar en estos tiempos del COVID, donde todos son, y el pico más alto no ha llegado, y el pico más alto, tantas muertes, tantas cosas. Creo que ese es el ambiente que se mueve
a nivel mundial y es de el miedo a morir, el miedo a que tu familia muera, gente que tú amas se contagie, sufra. Y yo pensaba en eso y pensaba pues también como en lo que nos pasó con Fran, y yo decía, Dios, definitivamente solo tú puedes restaurar las vidas. Y yo soy de las que pienso, ahora no es que yo esté mejor sin Fran, digamos mi hermano, el que murió, no estoy mejor sin Fran, pero yo no sé de qué manera hace Dios para que yo me sienta llena aún, aunque nos falta uno en la mesa. Entonces es algo que solo Dios puede hacer, y creo que en este tiempo Dios lo usa, no es que Dios lo permita ni Dios lo haya planeado, Dios lo usa para que los que estaban perdidos, los que hayan tenido su corazón cerrado al Señor, puedan entender que hay un Dios verdadero que está a la puerta, está llamando y está hablando, y si alguno escucha su voz, Dios entrará, cenará con nosotros, habrá una comunión. O sea, yo creo que si de algo me lamenté mucho tiempo, porque eso fue algo por lo que me castigué mucho tiempo, fue, Señor, ¿por qué no te conocí antes? O sea, qué piedra vivir desde los 4 hasta los 21 años en tu ambiente y ni siquiera darme cuenta del oro que tenía enfrente de mí. Y creo que fue por todos los prejuicios, por los malos testimonios. Y mi consejo para esta generación, yo apenas tengo 26 años, pero para esta generación que sé que somos una generación llena de preguntas, con sed de verdad. Estamos cansados de que nos metan los dedos a la boca y que nos digan y con los actos demuestren lo contrario. Jesús nos demostró lo contrario, no solo con sus palabras, sino con sus actos. Entonces algo que cambió mi vida fue dejar de ver es que el otro hace, es que las iglesias roban, es que el pastor viola, es que este hace. No me importa si el mundo está patas arriba, si la religión, si todo se empieza a corromper. Mi Jesús fue perfecto. Dice la palabra que Él fue tentado en todo sin pecado. Él es nuestro referente. Eso fue lo que cambió mi vida, aferrarme no a figuras de hombres, porque dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces aprendí a poner mi mirada en el perfecto, en el que nunca, Él sí es como Rexona, nunca te abandona. Rexona se abandona, muchos sabemos, pero Jesús es ese. Entonces me aferré a Jesús, me aferré a su testimonio, y así dejó de sentirse afectado mi corazón por lo que hace o no hace el mundo, si los pastores son buenos, no son buenos, si la iglesia es buena, no es buena, si diezmar es bueno o es malo. O sea, cada mandamiento dije, lo voy a hacer, no porque, me quieran manipular o qué, no. Tu palabra, Señor, es vida, es verdad en mí, y yo decido que así sea. Entonces creo que estos son tiempos para eso, para volver a la fe en Jesús, para todo el que quizás se haya sentido herido por testimonios equivocados. Deja que esa persona tenga su encuentro con Dios, su vida con Dios, pero nosotros somos mucho más que eso, para sumar nuestra vida y amargarnos por algo que hizo el otro, por un error de otro. Entonces, en estos tiempos el Señor está usando esta pandemia, esto que está pasando, para que volvamos al Señor, recuperemos el gozo y sepamos lo que es bailar en medio de la noche. El Señor es un experto en eso. Son tiempos de gozo para los que creen en su nombre, para los que confían, de capacitación. Entonces los animo mucho a que sigan, a que perseveren. Si estabas en pecado y te sentías mal con tu vida, tienes un Dios que está tocando la puerta. No dejes que esa vergüenza domine sobre ti. Tú vence eso, dejando entrar al Señor a tu vida. Realmente ha sido una preciosa historia, ha sido un testimonio poderoso, y espero que cada uno de nosotros podamos entender que a pesar de cualquier circunstancia que nosotros tengamos que afrontar, porque realmente mientras que estemos en este mundo tendremos que pasar por circunstancias diversas y adversas, pero cuando nuestra mirada y nuestra esperanza está puesta en Dios, es posible salir adelante. Su palabra lo dice. Ha sido realmente maravilloso poder escuchar, poder
ver realmente la mano de Dios en medio de ustedes, trayendo esa paz, trayendo esa fortaleza, permitiéndoles entender los planes y los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y quisiera preguntarles, ¿qué enseñanza como familia les deja a ustedes la pronta partida de su hijo y hermano? Después de que sucedió esto, empecé yo como a buscar, o nosotros como familia, a buscar qué errores habíamos cometido. Y realmente como padres habíamos cometido muchos errores. El ministerio muchas veces lo pusimos por encima de nuestra familia, ¿sí? Hubo momentos en que no estuvimos pendientes de ellos. O sea, nos dejó una enseñanza tremenda, que después de Dios lo más importante es la familia. Que si la familia está junta, que si todos estamos juntos somos felices. O sea, entendimos que muchas cosas por las que luchábamos, plata, trabajo, pertenencias, propiedades, no servían de nada. Que lo único realmente que a uno le da la felicidad, la alegría, es que la familia esté junta. O sea, eso lo aprendimos. Pues como decía mi esposo, muchos errores cometimos como padres y empezamos a evaluar, a pedirle perdón a Dios. Entendimos que no habíamos pedido perdón por muchos pecados de nuestra vida pasada y que eso que nosotros, esas semillas malas que sembramos, las vimos reflejadas en ellos, como no arrepentirnos verdaderamente, que es con lloro y con, pues uno derramar lágrimas y de verdad un sentimiento de arrepentimiento, es del alcoholismo, de las drogas, de la fornicación, del adulterio, y ver cómo esas semillas reventaron en ellos. Entonces nos llevó a entender que no es suficiente que usted crea que porque lleva a su hijo a la iglesia, él está con Dios. O sea, eso es un gran engaño que uno como papá se hace y adicionalmente engaña a sus hijos. Pero el diablo no juega. Entonces lo que quiere es matar a nuestros hijos. Entonces entendimos eso. Ahora nuestra misión es a las familias de la iglesia, a las familias pastorales, a todo el que nos pregunta, decirles, o sea, revísense, arrepiéntanse, que sus hijos tengan un verdadero encuentro con el Señor, porque eso es lo único que los va a salvar, que ellos conozcan a un Dios vivo y a un Dios real, como le pasó a mi hija. Sí, y otra cosa es como a nivel familiar aprender a disfrutarse. Uno siempre cree que la familia va a ser eterna, o sea, tú nunca te preparas para perder a alguien que amas. Y creo que ahora pues no lo pienso con carga, pero si hubiera dicho, uy, si hubiera sabido esto, hubiera aprovechado más los besos, los abrazos, las caricias, los tiempos que compartíamos juntos. Entonces es aprender a amar esas cosas sencillas, el no permitir esas rencillas, esas peleas entre hermanos. Es una bendición tener hermanos, es una bendición poder compartir con ellos. De uno de los sueños que tuve que renunciar es a ser tía, y era uno de mis sueños más grandes desde que tenía 6 años. Entonces creo que esto me llevó a aprender que la familia es ultra valiosa y que el Señor la honra, la valora y la dignifica siempre, y nuestro amor debe estar primero en casa. O sea, hoy día tenemos una familia como Dios quiere. Yo nunca pensé, o nunca creí, digámoslo más bien, que yo pueda tener una familia o unos hijos sometidos a los padres, como dice la Biblia. Yo, hoy en este tiempo que eso no se puede. Y Dios me mostró que sí se puede. Hoy somos 3, mi hijo está con el Señor, y somos una familia unida. Y mi hija es una hija que está sometida a los padres. Cualquier cosa que ella hace, viene y nos consulta. O sea, cuando estaba más jovencita, ella era rebotada, quería hacer las cosas a la fuerza. Hoy en día no. Cualquier decisión que va a tomar, cualquier cosa que va a hacer, viene y nos consulta. O sea, tenemos una hija totalmente sometida a Dios, sometida a sus padres, que obedece la palabra, que nos obedece a nosotros, que nos respeta a nosotros, que nos honra a nosotros, como dice la Biblia. O sea, sí se puede tener una familia así.
Listo. Dios les bendiga. Realmente ha sido una preciosa historia, ha sido un testimonio poderoso y espero que cada uno de nosotros podamos entender que a pesar de cualquier circunstancia que nosotros tengamos que afrontar, porque realmente mientras que estemos en este mundo tendremos que pasar por circunstancias diversas y adversas, pero cuando nuestra mirada y nuestra esperanza está puesta en Dios, es posible salir adelante. Su palabra lo dice, que cada uno de nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que realmente es de gran bendición poder escuchar estos testimonios maravillosos. Le damos gracias a esta preciosa familia, gracias pastor, gracias pastora Lorena, gracias Daniela por su tiempo, por su disposición y por dejarnos conocer un poco de su familia. Y bueno, hemos llegado entonces al final de este precioso tiempo. Esperamos haya sido de gran edificación para ustedes. Les esperamos, estén allí pendientes de nuestra página, estaremos allí anunciándoles nuestro próximo programa que va a continuar siendo de mucha edificación. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Como siempre, un abrazo fraternal, que la bendición, que la presencia de Dios sea derramada sobre cada uno de ustedes. Y recuerden que este momento y estas circunstancias que hoy estamos pasando realmente son pasajeras, son momentáneas. Cosas grandes vienen de parte de nuestro Dios para nosotros. Para todos, una muy buena noche, bendiciones y gracias. Gracias por acompañarnos. Se fue de mi boca el canto triste, brota de mi corazón un canto alegre, mi alegría eterna te volviste. Volví a ser el niño que se divierte en la presencia de su padre y que no puede esconder la emoción. Cambiaste mi lamento en baile